Como nessa quinta-feira nós estaremos viajando, fazendo outras atividades, então nós aproveitamos e gravamos essa noite aqui na região de Washington, D.C., e aproveitando a presença de todos aqui, né, então eu quero dizer para quem nos acompanha, né, de que estamos realmente muito alegres, porque a obra do Senhor aqui nos Estados Unidos tomou um outro ritmo, né, e o Senhor tem abençoado muito, em muito pouco tempo. Né, nós, graças ao Senhor, o ambiente da conferência lá em Boston era totalmente outro, e o Senhor acrescentando pessoas novas. Depois eu pedi para o Daniel falar um pouco ali, né? Realmente o Senhor nos abençoou muito, e nós descemos para New York, né? Nova York ontem, né? E também o Senhor nos surpreendeu com quantidade de pessoas novas que estão sendo envolvidos, né, com a palavra que están do siendo Evangelho do envueltos Reino, né? en torno a la palabra del Evangelio del muita Reino. alegria, né? Como nós nunca tínhamos visto antes, Y mucha e alegría, pessoas que estão servindo em Nova como York nunca também, habíamos visto né? O Senhor tem antes, renovado uma coisa personas que están extraordinária. sirviendo en Nueva E agora York, estamos aqui na região de el Señor ha Washington, D.C. renovado. Es algo Para extraordinario. minha surpresa, Y ahora estamos aqui en praticamente Maryland, en la región de Washington, D.C. Y para mi sorpresa, nós vimos aquí no había agora, mucha olha, cosa. pessoas, Gracias al pessoas Señor, são contactadas, famílias estão sendo ganhas, miren tantas personas que fueron contactadas, familias que están siendo ganadas y están siendo incluidas porque nosso encargo não para é a gente luchar juntamente con nosotros por el Evangelio del Reino, nossa denominação, que no es nuestro encargo no es luchar por nuestra denominación, sino luchar, o sea, hablando de denominación, sino luchar por aquello que el Señor quiere hacer en la tierra y traer a nuestro amado Señor de vuelta. Ese es nuestro corazón. Aprovechar. nessa nova etapa, né, as coisas Daniel habla un poco de lo que el Señor ya hizo en Boston, en esta nueva etapa, en cosas realmente. Hemos recibido mas graças ao Senhor, depois disso un poco de tempestad, de tumulto, pero gracias al Señor, después de todo eso, el Señor limpió la atmósfera y ahora las cosas están fluyendo y el Espíritu está teniendo libertad para avanzar. Y en Boston me dio libertad el Señor en una comunión informal en la mañana. Y el sábado en la noche, la complementación de la revelación que yo considero que fue una revelación grande. Y el domingo dimos la palabra profética y fue de mucha alegría. Cuenta un poco a los hermanos que nos acompañan qué es lo que el Señor ha hecho acá. Amén, Señor Jesús. Realmente, hermano Pedro, fue una conferencia maravillosa. Un momento que el Señor trajo revelación a través de la palabra, y el Espíritu solo puede hacer eso cuando el ambiente está limpio. Cuando el Señor encuentra, como la palabra que el hermano compartió con nosotros, encuentra un corazón contrito y humillado, vacío. Nosotros pasamos estos últimos meses toda esta tempestad, pero nos llevó a tener este corazón contrito, sino un corazón también lleno de amor, reverente por la palabra. El Señor ha levantado un grupo de hermanos que aman la palabra, que buscan la palabra y que practican las herramientas. Yo creo que el resultado fue un fin de semana donde realmente recogimos varios frutos, buenas revelaciones nuevas y también personas nuevas participando. Hemos hecho varios B&B durante la semana, aprovechando precisamente este clima, porque nosotros aquí, el frío ya está llegando, ¿cierto? Pero con el frío tal vez queda un poco más difícil de ir a los parques, ¿no? Pero esto no es un impedimento para los espíritus, ¿no? Aunque haya frío, podemos seguir haciendo el B&B. Estamos con las casas de adolescentes, con la cooperación de los colportores, tenemos un equipo de colportores. Nosotros hemos contactado muchas familias
muchos preadolescentes, adolescentes, hasta niños también nuevos. El sábado tuvimos una gran cantidad de invitados. Teníamos ahí, más o menos, contamos 20 personas nuevas en el sábado, pero aún recordé otras personas que no estaban en aquella lista. Y dio casi más de 25 personas si juntáramos con los que fueron el domingo, un total de más de 30 personas nuevas, personas que ya están siendo cuidadas. Solo para colocar un ejemplo como de lo que el Espíritu está haciendo, una de esas niñas que fue al Ven y Ve del sábado, ella vino y quedó tan tocada que su mamá, la niña no tiene ni 10 años, la mamá la llevó a la reunión, dejó que ella participase de la reunión, ella le encantó y el lunes ya en la casa de adolescentes ya estaba en su casa. Ella ya abrió la casa, su mamá y otras personas de la familia disfrutaron. Hermano, eso es lo que está sucediendo. La conferencia fue el resultado de eso, la vida de la iglesia en resurrección. Solo para los que nos acompañan, recordar que gracias al Señor, el Señor también está levantando casas de adolescentes aquí en Massachusetts, en la región de Massachusetts. Tenemos casa de adolescentes en Milford y también en Nueva York. Ya hay un trabajo con adolescentes. Tanto es así que queremos alquilar una casa para adolescentes y también acá. Diego, comenzamos a tener muchos adolescentes. Yo creo que el Señor va a usar esa fuerza joven con la energía de la vida que el Señor les dio para formar un ejército de jóvenes santos, trabajando, practicando la palabra, para traer al Señor de vuelta. Ahora pasamos a New York. Impresionante. 2 años atrás, yo estuve en New York, en Nueva York. El movimiento era muy leve, muy tímido. Y ahora vimos otro escenario en poco tiempo. En poco tiempo el Señor consiguió varios cooperadores en la región que están trabajando. Y solo en aquel día, 17 personas ¿cuántas nuevas. habían? 17 personas nuevas. Fueron más de 17 personas, Señor Jesús. Y ellos hicieron un ve y vea antes. Ya hay varias personas nuevas. Más de 17 personas nuevas. Y hoy aquí, ¿cuántas personas? 27. 27 personas nuevas en la región de Washington, D.C. Impresionante. Solo quien sigue sabe los milagros que están sucediendo. Creemos que el Señor quiere andar muy rápido en Estados Unidos. Por eso tenemos una fuerte incumbencia para llamar a los jóvenes a hacer el CPEP, para que puedan ser perfeccionados, para ser colportores, que son los trabajadores de hoy, para predicar el Evangelio del Reino. Jesús fue el primero que predicó el Evangelio del Reino. Yo ayer en New York hablé eso. Fue el primero que predicó el Evangelio del Reino. Y es como en Mateo 13, como el sembrador que salió a sembrar la palabra del reino en los corazones de los hombres. Eso es lo que Dios quiere y necesita. Y creo que aquí en Estados Unidos el Señor va a ganar poco a poco muchos jóvenes, muchos hermanos y hermanos perfeccionados para tener más trabajadores para salir a sembrar la semilla de la vida. Habla un poco de lo que está sucediendo aquí, Cayo, de Boston a Florida. Señor Jesús, señales, milagros y prodigios. Algo que ya sucedió en Hechos 2, el Señor hoy lo ha restaurado en nuestros días. Estamos muy felices, hermanos, de ver lo que el Señor está haciendo. Estamos totalmente convencidos de que esto no es resultado de nuestra capacidad, gracias a Dios.
no viene de nosotros, no es nuestra fuerza, sino es la dependencia, el amor y la reverencia a la palabra. O sea, le comentamos al hermano Pedro en una comunión del sábado de mañana. Justamente dio ese mensaje en esa dirección del sábado en la noche cuando el Señor nos dijo en Isaías, el Señor restauró ese amor reverente a la palabra. Esto ya cambió mucho nuestra situación. Ese amor reverente a la palabra, esa búsqueda, ese deseo por la palabra del Señor ha transformado todas las personas. Nosotros hemos probado desde Boston, Florida, Colorado, en diferentes estados, un milagro y prodigios que el Señor ha hecho. Eso justamente por el poder de la palabra. Una vez el hermano Pedro me dijo, la palabra en sí misma, ella tiene el poder de hacer la obra. Ella no necesita de la capacidad humana. Hermanos, nosotros necesitamos amar esa palabra. Nosotros necesitamos inculcar esa palabra y guardarla en el corazón y permitir que ella haga la obra. Esa revelación fuerte que el Señor nos ha dado. El Señor quiere ganar toda la tierra. Hoy el hermano Pedro dijo ayer en Nueva York, la región metropolitana, 20 millones de personas. Muchas personas con un corazón esperando por el Evangelio. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos ir al CEPEP. Gracias al Señor por el CEPEP, por esta herramienta maravillosa. Nosotros necesitamos ser perfeccionados y necesitamos de la oportunidad que otras personas también quieren ser útiles al Señor. Hoy hay muchas personas allá afuera sin esperanza, que no saben qué hacer. Estamos en Nueva York, toda aquella ciudad tan colorida, todo así, lleno de estatus, apariencia. Eso no tiene valor, hermanos. Lo que tiene valor es esa vida que nosotros tenemos, la alegría que estamos probando, la alegría que hemos probado a cada día por medio de esa palabra profética, por medio de ese amor. Gracias al Señor por eso que el Señor nos ha dado. Estamos muy felices. Desde que el hermano llegó el viernes, nosotros estamos vibrando. Dios está hablando con nosotros, no solo para nosotros, sino para toda la tierra. El Señor está restaurando muchas cosas, renovando, dándonos la dirección. Y aún tenemos mucho más. Vamos ahora a Florida. El Señor continuará hablando fuertemente. Si tenemos ese corazón, reverendo. Aunque seamos pocos trabajadores, esperamos que en breve, en corto o a mediano plazo, vamos a aumentar ese número de trabajadores. Y aún con pocos colportores, el Señor ha hecho un trabajo maravilloso. Wanda, tú has liderado ese equipo de colportores y has visitado varias regiones. Estamos hablando no solo de este viaje en la costa este de Estados Unidos, sino que también los colportores han actuado no solamente en la costa este, sino también en la costa oeste, en Los Ángeles y otros estados. Por eso, queremos hacer un ruego a todos los jóvenes que nos están siguiendo. El Señor necesita de usted. Sea perfeccionado en el CEPEP para ser parte de este equipo maravilloso del ejército del Señor, los valientes de David, para luchar por el reino de Dios. Es la única cosa que vale la pena. No es la fama, ni el dinero, ni la gloria de este mundo. Nada de eso vale. Es vanidad de vanidades. Pero quien trabaja con la palabra del Señor, y la palabra del Señor vive y es permanente, quien trabaja con la palabra del Señor también va a tener un valor permanente. Por eso los animo a todos los jóvenes que están aquí, háganse CEPEP. Por favor, Juanda, habla un poco de ese trabajo de los colportores, cooperando con las iglesias, la casa de adolescentes. Venid, ve el Mission Trip, el viaje misionero, los milagros que el Señor ha hecho por medio de, aunque pocos trabajadores,
sino que quiero que cuentes algo maravilloso. Repite, por ejemplo, esa historia de esa adolescente de 15 años Denver, Colorado, isso? Ali é deserto. en Denver, en medio de la nada, en Colorado. Es desierto. Conta pouquinho pra gente essa história. En medio de la nada, el Señor levantó a un adolescente. Por favor, cuenta un poco esa historia. ¿Cómo el Señor puede usar a un adolescente y cambiar toda la historia? Tem sido muito usado pelo Senhor. Amén, hermanos. De hecho, el hermano A Pedro gente tem aprendido ha esses sido últimos muy usado por el anos, Señor. a dar mais Que realmente apreço nosotros hemos à palavra aprendido do estos Rei, últimos años né? Por muitos anos temos a darle más cooperado, aprecio a la mas palabra a del gente reino. tem experimentado Por muchos pouco essa años capacidade. hemos cooperado, A gente não tem capacidade, né? Isaías pero hemos 66, experimentado que no es casa, nuestra né? capacidad. Que casa Nosotros no minha é tenemos de edificar. capacidad, como en Isaías Irmãos, tudo foi 66, que feito dele, casa, a terra do Senhor. E que o Senhor casa tem me nos hace ensinado, edificar. né? Aqui nós estamos com um grupo de Todo fue coportores, hecho por el de 20 Señor. La coportores tierra es aqui. del Señor y el Señor nos Essa ha enseñado. escola de missões Nosotros chama estamos de aquí con IPC, un está na grupo de Flórida. 20 colportores. Aleluia, amém. E nós Esa temos, escuela de irmão Pedro, misiones temos está lido en essa Florida. palavra, Amén. temos saído para a rua, Y pregar o nosotros, evangelho, hermano Pedro, semear hemos a semente do creído en esta reino. palabra y hemos Irmãos, essa salido a las semente do calles a reino, ela predicar tem el Evangelio, poder de dar fruto. sembrar la semilla del Graças ao reino. Senhor, porque Esa a gente semilla del enviou uma reino equipe tiene para el poder uma de dar cidade fruto. que chama Denver, Gracias al Colorado. Señor, porque nosotros Nós enviamos un encontramos uma equipo família, para casal, una ciudad que se e llama eles Denver, estavam Colorado. sozinhos há ano Nosotros já, encontramos no una Denver. familia, una pareja. E Ellos chegaram num estaban punto, eles solos vieram para hace un trabalhar año nesse viviendo país, ahí. chegaram num ponto que eles não encontraram satisfação Llegaron a un no punto, ellos dinheiro, no llegaron a trabalho, trabajar en ese né? lugar y Aquele ellos no cansanço todo, encontraban aquele trabalho satisfacción constante. en el dinero, en el Eles trabajo, se em contato aquel conosco cansancio, e falaram aquel para nós, trabajo irmãos, a constante. pior decisão que eu tomei foi me afastar da vida da Ellos igreja. nos contactaron y nos Eu preciso dijeron, dos hermanos, irmãos. la peor decisión que yo Imediatamente tomé nós fue fizemos apartarme de comunhão la com vida de la Riva, iglesia. com Caio ali, Yo os necesito irmãos, de los Daniel, e hermanos. nós enviamos uma equipe. Inmediatamente nosotros E tuvimos nessa cidade, comunión con hermano irmãos, tinha uma Rivelín, hermano jovem de Cayo, 15 hermano anos. Daniel, y O nome dela enviamos un Alison, equipo. irmãos. Y en E esa ela, uma ciudad, jovem, había una ela ciudad, una uma niña de mulher 15 daquela años, su família, nombre es Sophie, Alison. e Ella es ela una conheceu joven o Senhor, não tinha nenhum familiar vínculo com o Senhor. de aquella Ela pareja, falou assim, sobrina. eu quero isso que Ella no vocês têm. conocía al E Señor, no tenía justamente ningún nessa época nós vínculo con tínhamos el uma Señor. conferência de Ahí ella jovens dijo, que nós yo fazíamos quiero uma ese vez que por ustedes ano. tienen. Então ela Y justamente comprou en a esa época passagem tenemos una e conferencia de veio. jóvenes que Falou hacemos com os una vez al pais, os año. pais enviaram ela, Ella chegou na compró conferência, el irmãos. pasaje Aonde? y vino, Essa conferência habló foi con feita na sus padres Flórida. y los padres la Flórida, enviaron, em llegó a la julho. Foi feita conferencia. em julho. E Denver não é Esa tão conferencia perto, fue hecha en Não é Florida 3.000 en, milhas. en julio. Uau. São 4 horas e meia de voo. 3.000 milhas, né? Son 3.000 millas, 4 horas y media de vuelo. Quilômetros, 4.500 quilômetros, né? Por aí. É longe. É longe, é longe. É longe. É longe demais. Irmãos, conferência para Bien lejos. 500 kilómetros. Ó Senhor Es Jesus. lejos. Ali, irmãos, nós Conferencia, hermano, para los jóvenes que participaron, fue una bendición. do Congresso de Mulheres que foi dado em São Paulo. Nosotros seguimos E os aquel modelo adolescentes e os jovens, eles rumiaram del a Congreso de palavra. Mujeres que No fue teve dado en São pregação, Paulo, bom donde los locutor, foram os adolescentes mesmos y los adolescentes jóvenes ali, rumiaron comendo la a palavra, palabra. No desfrutando a hubo palavra, predicación ruminando. Aquele o adolescente los ficou mismos muito tocado. adolescentes Aí ela comieron la passou palabra, uma disfrutaron folha la com palabra, rumiaron la muitas palabra. Aquel perguntas. adolescente Depois, quedó no muy dia, o que é tocada. imersão? Ella pasó una O que- hoja, hermano Pedro, con muchas 15 preguntas anos. después. Uma menina de 15 anos. ¿Qué es Isso mesmo, inmersión? 15 ela passou uma lista para Una nós, joven de imersão, 15 isso años. de grito de guerra, 15 o evangelho años. do reino, Ella pasó una concordagem, lista y nos dijo SEAP. que es E ela com inmersión, muita que son fome. gritos de E guerra, ela, el evangelio del as reino, colportoras rapidamente colportajes conversando de com PEP. ela ficou Y ella con tocada. tanta Aí chegou, hambre, los dia que nós colportores fizemos batismo, rápidamente aí ela, "Que conversaron batismo? con ella Eu y posso quedó me tan batizar?" tocada. Y Ó llegó un Senhor día donde Jesus! hicimos los Irmão, ali, bautismos y ella ela preguntó, ¿qué es el batizou bautismo? ¿Me conosco, puedo foi pro bautizar? SEAP, Oh, ficou Señor uma semana Jesús. mais, resultado, Hermanos, irmãos. ahí ella se Voltou bautizó para con Denver. nosotros, fue Hoje, para el nós CPEP, temos em quedó una Denver, semana Colorado, más. uma casa Resultado, adolescente hermanos. com Ella mais volvió de a 30 Denver. Hoy, adolescentes. hermanos, tenemos en Denver Não una tinha casa de nada, adolescentes nada. A con mãe más de dela hoje, 30 atualmente, está adolescentes. se reunindo, No había nada. coopera ativamente. La mamá de irmão ella Pedro, hoy não conheço ainda se está pessoalmente a mãe. reuniendo, Ela vai estar conosco na coopera Flórida, mas a activamente, gente conversa hermano Pedro. direto. Yo Nós ni siquiera conozco a la mamá personalmente. Ella va a estar con nosotros en Florida, pero nosotros Irmãos, essa conversamos menina, todo el ó tiempo. Senhor Jesus,
hacemos un acompañamiento por Zoom, hacemos inmersión una vez por semana, pero esa joven, hermanos, ella se volvió un investidor de reino, inversionista de reino. Cuando hablamos de inversionistas de reino, es en claro que el Señor nos dio. Oh, Señor Jesús, una obra del Espíritu. Ella nos llamó y dijo, yo quiero ser un inversionista de reino. Una joven de 15 años se bautizó, entró como inversionista de reino, comenzó a tener experiencias con el colportaje, orar por las personas. Cuando no solamente aquella multitud de jóvenes, ella está ayudando a los jóvenes a predicar el evangelio del reino a través del puedo orar por usted, a través de los panes y peces, a través del colportaje. Hermanos, hemos enviado algunos colportores cada 45 días, un equipo, para fortalecer un poco. Y ahora en Florida, hermanos, sucedió un milagro. Yo realmente nunca había visto esto, hermano. Esta joven confirmó 8 adolescentes para ir a la conferencia en Florida. Señor Jesús. No, no es de carro, ¿no? Ellos están pagando. Yo le hice la pregunta, hermano. Le dije, Alison, ¿cuánto cuesta ese pasaje? ¿Cómo fue? Son $280 por pasaje, $300. Hermano, ellos compraron, usaron alguna tarjeta por la fe, compraron los pasajes. Ella nos llamó y dijo, ¿cómo vamos a hacer para pagar esa tarjeta? Y yo le dije, el Señor nos va a dar la manera. Estamos saliendo a las calles, están orando por las personas, están sirviendo al Señor. Padres y adolescentes nuevos están ya comprometiéndose, alegres con lo que está sucediendo. Ellos mismos ya están cooperando. Como ya el hermano habló, los intendentes, el Señor comienza a bendecir una cosa tras otra. Es mucha alegría. Yo estoy así con mucha expectativa. Yo quiero ver a esos adolescentes en Florida. Va a ser una fiesta, hermano. Señor Jesús. Ella me llamó y me dijo, Juan David, ¿será que yo puedo quedarme una semana más en el CP? Voy a hablar con mamá para adelantar todas las tareas de la escuela porque yo realmente quiero quedarme esa semana en el CP, aprovechar. Hermano, estoy sobrenatural. Señor Jesús. ¿Qué momento estamos viviendo, hermanos? Solo para los hermanos que nos siguen. Ella es sobrina de una familia, de un matrimonio que se reunía en la vida de la iglesia en Bogotá, Colombia, y emigraron a Colorado y no había vida de la iglesia y estaban muriéndose espiritualmente allí, y la sobrina, que tampoco se reunía, ella se interesó para ir a la conferencia de jóvenes. Más de 4,000 kilómetros de distancia, con 15 años de edad, e hizo preguntas de gente grande. Y volvió con mucho encargo a Colorado. Y ella cambió la vida de la iglesia allá. El tío y la tía estaban muriendo espiritualmente. No sabían qué hacer más. Una niña de 15 años y puso a todo en actividad. Y ahora la vida de la iglesia ya está activa, muy viva, y está productiva. Por eso no menosprecien su edad corta, su poca edad. El Espíritu los puede usar, pueden ser muy útiles en manos del Señor. Basta interesarse por la palabra, así como esa niña. Y la palabra hace la obra de Dios. Rivelino es quien nos ha ayudado. Yo no tengo tanto tiempo de venir. Ahora acá yo vengo solamente una vez por año. Y Rivelino me ha ayudado. Amir también me ha acompañado. Y Rivelino puede venir más veces. Y él está siguiendo de cerca toda esta situación. Oh, Señor Jesús, con la misma alegría que vemos aquí en el rostro de los hermanos, también estoy muy feliz. Estamos trabajando aquí hace muchos años ya. Vivimos un momento anterior a este, donde por un lado éramos fieles a la palabra, buscábamos practicar aquello que era hablado, pero nosotros no lográbamos los mismos resultados que
que estamos A palavra logrando hoy. profética está fazendo toda a Gracias al diferença. Señor, hermanos, por la palabra profética. La palabra profética está haciendo toda la Louvado seja o diferencia. Senhor, né? Nosotros Nós temos aqui um grupo de aprendimos irmãos que la palabra hace la obra. que são fiéis. Alabado sea el Temos Señor. visto, Nosotros tenemos aquí un nas grupo de comunhões que nós hermanos temos com Ele que regularmente. son fieles. Os irmãos realmente Hemos dedicam muito visto apreço en pela las palavra, amado a comuniones palavra, que tenemos e realmente regularmente que los permitindo que essa hermanos palavra realmente inculca no tienen coração. aprecio por la E eles palabra, têm aman trabalhado la com essa palabra palavra, né? Nas y han ruas, permitido que esta palabra se sendo inculque en fiéis su nas corazón. ferramentas Y ellos que o han Senhor nos deu trabajado con também. esta palabra E en os las milagres têm calles, acontecido. siendo Então, fieles louvado con seja o las Senhor, irmãos, herramientas né? Esse é o que el caminho que o Senhor Señor nos nos deu. ha dado y los E o milagros Senhor han mesmo sucedido. falou nessa conferência lá. Alabado sea el O Senhor Señor. não veio Este aqui es el fundar uma camino que el religião. Señor nos dio. Ele Y el realmente Señor, como el hermano habló en esta vivo. conferencia, nos dijo, Então, esses resultados que el nós Señor no estamos vino vendo aquí a aqui, fundar una religión. Él vino a producir un realmente o organismo resultado da vida. vivo. Este resultado que estamos A gente vê que viendo os irmãos aqui amam a son realmente un palavra, resultado de os la irmãos vida. permitem que a palavra Nosotros inculque no vemos que coração, los né? hermanos Tem que buscado aman la luz, palabra, amonestação, los direção, hermanos permiten têm que la sido palabra sea fiéis, né? inculcada en su A gente vê o corazón. amor entre Han os buscado la irmãos, luz, né? amonestación, Aumentando. dirección, han A sido gente vê a fieles. santidade Y aumentando entre vemos el cobertores, né? amor de los Todos se hermanos esforçam aqui, né? A aumentando. gente vê que os comportores Vemos têm la buscado ser santidad santos, aumentando, los santidade, colportores pureza aquí que tanto e a se unidade esfuerzan, também, no né, vemos que irmãos? los colportores han Existe um buscado ambiente ser de unidade, sencillos, um ambiente de santos, vida puros. que Y uma la religião não unidad consegue también entre promover. nosotros, hermanos. Só Existe un doutrina, só ambiente de unidad, ensinamentos não consegue un promover. ambiente de vida que Então, o una que nós estamos religión no experimentando aqui, irmãos, claro, consigue ainda de uma promover. forma Solamente humilde, doctrinas, conocimiento, mas no realmente é o promueve resultado esto. da vida. Lo que estamos experimentando Vale a aquí, pena, né, irmãos? Nós aún de una amarmos a pequeña palavra, amarmos forma, o Senhor, humilde, ese sermos resultado de fiéis la vida. e a gente se alegrar com tantos Vale la frutos, pena, hermanos, né? amar la E a palabra, gente, nós que amar al estamos, Señor, irmãos, estão que servindo aqui seamos fieles y alegrarnos con pouco mais tantos perto, frutos. a gente vê que realmente é uma coisa Nosotros viva, que estamos é uma coisa aquí, como real. hermano Pedro Né? dijo, Esse mundo não tem sabor. es que estamos más Esse cerca, mundo, vemos né, que eso es algo jaz no vivo, maligno. algo real. Nós estamos aqui Este pela mundo volta no do tiene Senhor. sabor. Nós amamos o Este Senhor, mundo amamos a volta do yace Senhor en el e queremos maligno, permitir que pero essa nosotros semente do estamos reino aquí por el regreso floresça del no nosso Señor. coração, Amamos possa el regreso crescer del no nosso Señor coração, y realmente queremos transformar permitir a que esa nossa vida. semilla de E reino Deus está florezca batendo en nuestro base para corazón, que poder ya alcançar as crezca en pessoas. nuestro corazón, Então, quando você, realmente transforme por nuestra exemplo, os vida. irmãos saíram hoje Dios aqui, está teniendo base saíram para para poder buscar alcanzar a las pessoas essa semana, personas. né? Como que pode Por ejemplo, los 27 hermanos pessoas? salieron 27 hoy a pessoas. buscar personas Quando esta nós já estamos semana. trabalhando aqui ¿Cómo há mais de pueden 10 anos, né? 27 Nunca aconteceu isso, personas, hermano, né? 27 27 personas? pessoas, Nosotros llevamos nós trabalhando trabajando aqui. aquí hace Você más que de está 10 aqui años. hoje, né? Nunca sucedió Então, esto. nós estamos aqui, irmãos, 27 porque personas esse é uma bênção venir a do participar Senhor. de esa reunión. Usted que está Só o aquí Senhor hoy pode fazer isso. acompañándonos, estamos Então, ele aquí consegue fazer o porque es milagre una quando bendición ele del encontra Señor. essa base. Solo el Señor puede Essa hacer base de esto. vida, de realidade, de Él amor. logra Por hacer isso que a los gente chama esse milagros projeto cuando Operação Él Vem e encuentra Vê. esta base Né? de Nós estamos vida, de felizes, realidad y de amor. estamos amando mais Este o proyecto Senhor, Operación Ven amando y mais as Ve. pessoas, os Nosotros nossos estamos relacionamentos estão mais felices, sólidos, estamos nós temos amando mais más al unidade entre Señor, nós, amando nós más a temos las base personas. para que as Nuestras pessoas possam vir e relaciones ver están más essa vida da sólidas, igreja, tenemos né? más unidad Inclusive entre que é isso aí que está nosotros, acontecendo tenemos aqui nos Estados esa Unidos. base para que las personas E as vengan nossas a reuniões vivir aqui, la né, vida de la nos iglesia con realidad. Yo siento que es Estados eso lo que está Unidos, sucediendo en né, Estados são Unidos. cheios de energia, cheios de Y vida. nuestras reuniones Os aquí adolescentes, né? Nós temos son jovens, llenas de temos energía, capazes desses porque tenemos adolescentes, nós adolescentes, temos tenemos jóvenes. irmãos adultos mais maduros, né? Necesitábamos esos adolescentes. También tenemos intendentes, E as coisas estão acontecendo. E adultos más maduros y forman un conjunto, algo muy armonioso. né, eu quero ressaltar, En varias principalmente regiones jovens, né, tenemos varios hermanos preciosos que cooperan con nosotros, hermanos jóvenes. Ellas trabajan mucho, además de ser colportoras. Cuando hay una conferencia de estas, vemos su apoyo. Es impresionante, fantástico. Yo también quiero agradecerles públicamente ese trabajo que han hecho ellos y ellas. El Señor nunca olvidará eso, eso lo recordará el Señor. Y vamos a aprovechar para entrar un poco en la palabra. Si no entramos en la palabra, vamos a quedar un poco teóricos, ¿no? Quiero decirles en primer lugar que cuando venimos aquí, aprovechamos el tiempo. Tenemos dos conferencias, un final de semana en Boston, el otro final de semana en Florida, y en medio de la semana hicimos algo en New York
y ahora estamos en Maryland, también aprovechando teniendo comunión. Y aprovechamos esta comunión para grabar un podcast que será difundida en toda la tierra el jueves. Y el otro final de semana tendremos una conferencia regional. Son siempre en 2 días. Tenemos 2 mensajes principales, además de varias comuniones. En esos mensajes principales, la secuencia de la palabra profética que sigue una serie que la palabra de la vida y piedras vivas para la edificación. Y hay una secuencia, y eso está en Segunda de Pedro. Siempre el domingo tenemos esa serie, solamente que el sábado, en el primer mensaje, buscamos al Señor de todo lo que el Señor habló recientemente, cuál es aún el encargo que falta y que el Señor quiere hablar con nosotros, y es una palabra adicional, es una palabra un poco más libre. No están sujetos a la serie, y el Señor siempre generalmente nos da una palabra instantánea para aquel momento, una palabra, y en Boston no fue diferente, solamente para mostrarle a los hermanos que nos siguen, para que vean que no es el hombre el que decide qué hablar. Estábamos en Boston, yo estaba buscando al Señor qué hablar el sábado. No adelanta que yo tome de mi conocimiento y prepare un mensaje. Es lo que el Señor quiere hablar. Y en la mañana teníamos una comunión informal en el desayuno. En el desayuno después del live del PAC. Después de la live con el PAC en la mañana, y por amor a Rivelino fuimos a un Starbucks y fuimos allí, y ahí tuvimos una comunión maravillosa y surgió una luz de la nada. Tomamos esa luz y el sábado la compartimos. Quiero comenzar por ahí. Claro que si tú puedes tener o tienes oportunidad de oír o seguir ese mensaje del sábado, del primer mensaje de Boston, porque fue un mensaje muy completo. Pero aquí yo solo tengo tiempo de peñiscar una cosita para tener comunión. En Isaías 66 dice así: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Es la misma pregunta que Dios hizo a David. Cuando David, después que el Señor le dio descanso de todas las guerras, él habló al Señor: yo tengo deseo de edificarte una casa. Yo vivo en un palacio de cedro, y la casa del Señor es de tienda en tienda. El arca del Señor, el arca del testimonio, anda de tienda en tienda, y yo quiero hacerte una casa. El Señor le preguntó entonces en eso. Él fue a Natán, y Natán le dijo: haz lo que está en tu corazón. Y sino que esa noche el Señor habló: David, ¿qué casa me vas a edificar? Yo nunca pedí a nadie que me hiciera una casa, pero aún así, ya que tienes ese deseo, tú no lo harás, sino que tu hijo Salomón edificará un templo para mí. La verdad que ni el templo físicamente hablando ahí vive el Señor, sino que el Señor quiere un lugar de habitación por lo menos simbólico en Jerusalén.
Ahí es donde Él colocara su nombre. Ahí hizo el pueblo edificar una casa para el Señor, pero el Señor no habita en casa ninguna. Vamos a hacer un templo bonito. Lamentablemente, en la Edad Media, intentaron hacer esos templos suntuosos de la Edad Media en adelante. Esos templos suntuosos, creyendo que vive en aquel lugar, pero Dios no vive en ese lugar. ¿Qué casa me edificaré si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Toda la creación fui yo que la creé. Yo no vivo en casa física. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Dónde que el Señor quiere vivir, morar? Porque la iglesia es la casa de Dios. Eso está en el Nuevo Testamento. La iglesia es la habitación de Dios en el Espíritu. Entonces, en algún lugar Dios quiere vivir, quiere morar, donde quiere sentirse a gusto, en casa. ¿Cuál es esa casa? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso nos trajo una luz muy grande en estos últimos años. Una luz muy grande que el Señor, en verdad, no quiere aquel corazón que se juzga capaz, que se cree muy poderoso en hacer la obra de Dios. Personas así, Dios no tiene camino, como aquel fariseo, todo justo, que dijo, mire, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo, yo hago todo lo correcto para Dios. Y al lado de él estaba un publicano. Al lado de él no, en un rincón. Ni siquiera se animaba a acercarse, diciendo, Señor, ten compasión de mí, golpeándose el pecho. No merezco estar acá. Y Jesús preguntó, ¿cuál de esos dos descendió justificado a su casa? Y Jesús dijo, es el segundo. El Señor necesita de alguien que tenga un espíritu humilde, un espíritu que no se cree capaz de hacer las cosas, que no se halla justo y ni capaz, sino esa persona que no se halla nada, que es un pecador que necesita misericordia del Señor. Ese espíritu es el que Dios necesita para habitar en ese corazón. Ahí Dios se siente a gusto. Y estos 20 siglos de la historia de la iglesia, muchos se creyeron muy capaces. Yo soy un buen predicador, yo soy elocuente, yo sé todas las técnicas de oratoria, conozco la Biblia de cabo a ramo. Como son muy capaces, no le da libertad al Señor para hacer las cosas. El Señor necesita un espíritu humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tiene la segunda condición, que aman la palabra y que tiemblan a la palabra. En la versión King James actualizada, y dedica su amor reverente a mi palabra. Son esas dos cosas, y hoy entendemos por qué el Señor bendice tanto a los adolescentes, porque los adolescentes cayeron como gotas de rocío de la nada, de repente. Ellos no se creen conocedores de la Biblia, son humildes, pero aman la palabra. Y el Señor comenzó a usarlos. Hasta ahí no hay nada nuevo, sino que el sábado el Señor nos dio una luz adicional, porque de repente dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Si el cielo y la tierra fue Dios que los creó, es de Él. Si Él es el que creó todas las cosas,
entonces él tiene que sentirse a gusto en su creación. En otras palabras, si tú construyes tu casa, compras un terreno y construyes tu casa, dices, todo esto lo hice yo. Esa propiedad es tuya y tú te tienes que sentirte a gusto en tu propia casa. La casa que Dios quiere, en la que se siente a gusto, no es solo en el corazón de las personas. El Señor quiere sentirse a gusto en todo el cielo y en toda la tierra que Él creó. Esa fue la luz nueva. No es que Él va a volver a conquistar ese cielo y la tierra para que Lucifer, que se tornó Satanás, se rebeló contra Dios y trajo todo este desorden, esta resistencia a la voluntad de Dios en este universo y contaminó al hombre. El hombre cayó, el pecado entró en el mundo y la muerte entró. Ni en el cielo ni en la tierra Dios se siente a gusto. Pero como Dios va a restaurar esto, ¿cómo se va a sentir a gusto en la tierra y en el cielo de nuevo? Dios necesita que Cristo encabece. Por eso es que el misterio de su voluntad en Efesios 1, 9 y 10, cómo Él le va a encabezar todas las cosas, como las del cielo y las de la tierra. Él necesita encabezar la iglesia primero. Y la iglesia la van a encabezar los humildes de espíritu y que tiemblan a su palabra. Y el Señor nos dio la plataforma, la obediencia de la iglesia, el encabezamiento de Cristo en la iglesia, para en su venida, Él va a encabezar todas las cosas. Vino esa luz, yo considero una gran luz. Eso nos hace entender muchas cosas. Por eso comencé a compartir un poco sobre eso. Amén. Quería aprovechar, hermano Pedro, animarlo, lo que el hermano nos dijo. Esto fue hablado en el sábado, ¿no? Esto ya está, para quien no sabe, en el YouTube de IBPT, el canal del Instituto Vida para Todos, también en inglés, en Life for All. Si usted nos está viendo en este momento, ya suscríbase para que usted reciba siempre nuestro contenido de esta palabra, de esta revelación, pues fue maravillosa. Dios construyó una casa, pero él no vive, él no se siente confortable en esa casa. La casa de Él es toda la creación. Por causa de toda la situación de rebelión de Satanás, la caída del hombre, Él no se siente confortable. Muchos de nosotros viajamos bastante. Nos quedamos en algunos hoteles, podemos quedarnos en un hotel excelente, pero llega un momento donde se siente la necesidad de estar en su casa, porque su casa es donde usted se siente bien. Es mi casa. El Señor quiere tener eso, no solamente en mi corazón, Él quiere tener eso en toda la creación. Esto expandió mucho más nuestra visión. No hace solamente la palabra llegar y encontrar una buena tierra en mi corazón. La palabra debe llegar en mí y a partir de mí, que hago parte de la iglesia, debe alcanzar a mi vecino, el barrio de al lado, debe alcanzar la ciudad de al lado, debe ir al otro estado, tiene que ir a otro país. Y ahí comienza a hacer sentido todo lo que el Señor está haciendo hoy, la expansión del reino. No parar solamente aquí. Ella debe avanzar de ciudad en ciudad. Por eso es que el hermano Pedro dijo que Jesús fue el primero en predicar el evangelio del reino, porque él tenía esa comisión del Padre de expandir el reino para todo el universo, porque esa es la casa de Dios. Él quiere sentirse a gusto en toda la creación. Amén. Oh Señor Jesús, y el tema del libro que viene junto con el alimento diario. Llegó la hora de que Dios gobierne la tierra. Nosotros vemos esta gran revelación que Dios nos dio, que el Señor no quiere solamente ganar nuestro corazón, Él quiere sentirse a gusto en toda la tierra. Él quiere toda la tierra para Él, que ya es de Él. Nosotros vemos, hermanos, que tenemos una misión. Una de las cosas que toqué cuando el hermano Pedro habló el sábado
Es que para Cristo encabece todas las cosas, nosotros necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida. Nosotros no podemos solamente pensar en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestra voluntad. El Señor no me salvó, no nos salvó solamente para decir, ok, me salvó, soy un privilegiado, la gracia me alcanzó. El Señor nos salvó para hacer la voluntad de Él. Una cosa que el hermano ya Pedro dijo, nos mostró más claramente, por eso es que el mensaje fue amplio, precioso. Nosotros vemos un panorama ahora total. Para que su voluntad sea cumplida, Él nos dio el tiempo. Hoy el tic-tac, el tiempo existe para hacer la voluntad del Señor. Y eso tocó mucho mi corazón porque nosotros necesitamos redimir el tiempo. El tiempo parece que está pasando más rápido aún. Cuando nosotros no percibimos, ya vemos el día ya se pasó, las horas se pasaron, pero ¿qué hice durante el día para apresurar la venida del Señor? ¿Qué hice para agradar a mi Señor? ¿Qué hice para el Señor conquistar un poco más la tierra? Es por eso, hermanos, que el Señor nos dio la palabra. El sábado tuvimos esa comunión maravillosa, donde el Señor nos dio esa dirección sobre la palabra en la noche. Y recuerdo que el domingo en la mañana, hermano Pedro, la comunión continuó y el Señor nos dio, nos mostró en la comunión la importancia de la inmersión, principalmente de la transcripción, de inculcar la palabra en nuestro corazón, porque, hermanos, lo que nos llevará a hacer la voluntad del Señor es la palabra morando en nuestro corazón. No es mi esfuerzo, no es mi persona. Y sí, esa palabra habitando dentro de mí, ella me encabeza, así como dijo Daniel, usted transcribiendo, durmiendo con Dios, despertándose con Dios, siguiendo de cerca el live, el mensaje, el live del pack. Hermano, yo no conozco a nadie que esté de esa manera y esté quieto en su casa. Mínimo usted ya será un colportor por hora, un colportor con oportunidad. Usted ya está llevando personas a la reunión, usted está ya involucrado en la casa de adolescentes porque la palabra que el Señor nos ha dado ha generado eso en nosotros. Ha hecho que nosotros queramos hacer la voluntad del Señor. Una palabra maravillosa. No es una palabra que simplemente nos dice, ay, qué palabra maravillosa. Es una palabra que realmente nos saca de nuestra zona de confort. Nos lleva a vivir esa palabra. Y es tan bueno practicar esta palabra. Hacer reportaje con alguien, llevar vida a alguien. Nosotros tuvimos una experiencia en el hotel estos días, haciendo el check-in en el hotel en Estados Unidos el día anterior que usted llegue. Es un feriado muy famoso que es el Halloween, ¿no? Una celebración extraña, pero aquí es normal. Esta mujer estaba en la recepción, así con unas arañas en la cabeza, ya nos ayudó. Y dije, Daniel, vamos a orar por esta mujer. Escoge un punto del 1 al 10. Vamos, y ya quedó tan feliz. Dijo, a mí me encantó esto. Y voy a quitarme esto. Y tomó sus arañas, se las quitó y le dije, espera, yo quiero comprar este libro. Ella pagó el kit, se tomó una foto con nosotros. Ella no pudo estar en la conferencia porque ella iba a viajar, ya tenía un viaje planeado para el final de semana. Pero hermanos, es tan bueno hacer la voluntad del Señor. Para eso el Señor nos dio el tiempo. Para eso es que el Señor nos da su palabra. Amén, Señor Jesús. También en esas comuniones, nosotros hemos tenido este privilegio de acompañar al hermano Pedro en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas, y hemos estado cerca al hermano. Y ha sido maravilloso poder ganar luz, nuevas revelaciones, ver lo que está en su corazón. Y esa cuestión de acompañar de cerca la palabra es maravilloso. Yo anoté una frase que el hermano dijo en el Starbucks, estábamos tomando un café. Me dijo una frase que me tocó mucho por la experiencia de Allison, justamente. Que nosotros de cierta manera amamos al Señor, queremos servir al Señor, queremos agradarlo, pero nuestra mente es llena de opiniones, de yo ya sé, porque así, yo no puedo, no estoy de acuerdo con esto, estamos llenos de cosas, pero no percibimos cuánto estas cosas son un estorbo para el Señor.
Señor necesita edificar su casa, está en su corazón. Lo que está en él es la edificación. Si él no encuentra un corazón contrito, un espíritu humillado, que realmente dependa de la palabra, él no va a lograr edificar su casa. Entonces, hermano Pedro dijo una frase así: necesitamos permitir que esa sensibilidad supere nuestra mente llena de opiniones y conceptos. Mi hermano Pedro nos comentó en esta recta final todo lo que está pasando con los adolescentes, la experiencia de Alison, por ejemplo, una adolescente de 15 años, como ella estaba ya sola prácticamente. Ella está allí, Juan David siempre me manda los videos de ella, las fotos, los que ellos están haciendo allá. Ellos realmente están haciendo inmersión en la palabra, grito de guerra, comparten, tienen encargo, predican el evangelio. Parece que el Espíritu tiene una libertad tremenda en esta joven. Esto, hermanos, para nosotros, yo no me quiero solamente quedarme contemplando y viendo que es muy bonito. Quiero ganar una luz. ¿Y cuánto necesito ser como esta adolescente? ¿Cuánto necesito practicar así como ella? Porque es el corazón de Dios. Dios necesita tener libertad en nosotros. Esa libertad viene cuando nosotros estamos haciendo inmersión en la palabra, cuando usted está haciendo inmersión en la palabra, cuando usted está entrando en la palabra, haciendo transcripción, inmersión, buscando luz en la palabra, amando la palabra, viviendo en la presencia del Señor, experimentando el poder de esa palabra que transforma nuestra vida, y usted tiene la dirección de Dios. Ahí usted sabe lo que usted tiene que hacer, cambia su opinión, usted es más obediente, más sensible, y es donde Dios logra llevarnos y las cosas suceden. Para mí, hermanos, esa frase fue maravillosa. Hermano Pedro dijo que esa recta final, la gran diferencia será esta: aquellos que tienen más sensibilidad en el espíritu y que dejan las opiniones a un lado para poder seguir la dirección del Señor. Y eso viene por medio de la palabra. Hermano Pedro, después podría contarles también aquella experiencia de la gente de Latam, que justamente ocurre un poco antes. Estábamos en un avión de Latam viniendo de Sao Paulo y ella trajo una tripulante a bordo que gentilmente nos atendió durante el viaje. Amir conversó con ella y le dijo que estábamos viniendo a una conferencia en Boston. Comenzó a tener comunión y Rivelin las trajo para conocernos, y Shana le presentó el IBPT. Inmediatamente, cuando ella llegó al hotel, ya estaba asistiendo a los mensajes del IBPT. La invitamos a la conferencia, ella vino de tren, estaba hospedado en el hotel cerca del aeropuerto de Boston, y ella vino de tren casi una hora y media para llegar, y la invitamos a quedarse con nosotros de sábado y domingo. Y ella escribió en su historia de que ella fue mimada por Dios. Y gracias al Señor, ella postó muchas cosas maravillosas. Y el domingo, después del mensaje, vino a hablar conmigo. Ella dijo que ella encontró lo que estaba buscando. Y ella, es impresionante lo que el Espíritu puede hacer. Y ella tiene 2 hijos. Y estamos preparándonos, hermanos, para cuidarlos. Son cosas que están pasando. Amén, hermano. Aquí, recordando, estaba pensando justamente en ese caso. Muy bueno, hermano Pedro, compartir esta experiencia, porque es otra muestra muy fuerte de lo que el Señor está haciendo. Contra los hechos no hay argumentos.
Nosotros estamos todos los días ahí cerca, acompañando, siguiendo la inmersión, ICP, Kilos Life en Estados Unidos. Ayudamos a los hermanos a que ellos no se pierdan los jueves, los sábados en la mañana, el Life del PAC en el domingo. Bien, el mensaje es interesante, el hermano Pedro está hablando, porque ese corazón contrito, él no viene por mi propia capacidad. Yo no puedo tener esa humildad que el Señor me está pidiendo. Yo necesito de la palabra, necesito de la reverencia a la palabra. Y ahí mi corazón comienza a convertirse en un corazón humilde, que es algo que el hermano nos ha ayudado, mostrarnos esa palabra profética. En esa palabra el Señor nos muestra que nuestro ser natural es muy complicado. El Señor por eso está usando a los adolescentes. Cuanto más estamos así mayores, hasta los capitanes. Hermano Pedro un día dijo, cuidado con los capitanes, ¿no? Los capitanes tienen que acompañar de cerca, tienen que hacer colportaje, ir al PAC, porque si nosotros no nos renovamos, nos volvemos viejos. Los adolescentes, hermanos, no tienen eso. Los Ribelino les dijo, no tienen conceptos, pensamientos, ellos son sencillos para ejecutar lo que el Señor nos está pidiendo para hacer. Por eso dice, a estos daré la atención y por eso las cosas suceden. Oh, Señor Jesús, realmente nosotros hemos visto de hecho el poder fuerte de la palabra, siendo inculcada en la vida de una persona, siendo grabada, esa inmersión en la palabra. Yo grabé en mi corazón una frase que el hermano Pedro dijo hace mucho tiempo atrás, que él dijo, ¿quién puede cambiar la mente de un adolescente? Hermano, yo fui adolescente y yo lo digo por mi propia experiencia. Mis padres están aquí justamente acompañándome. Yo fui un adolescente, no como los de hoy. Era terrible. Adolescente, hermano, mi papá hablaba, mi mamá, y me decían tantas cosas y yo todo lo entendía mal. Yo no lograba entender lo que ellos decían, pero hoy, hermanos, un adolescente que realmente habla la verdad, transcribe. Tú no le necesitas decirle mucho. Yo le mandé un testimonio, hermano, pero le comenté, hermano, el domingo en la tarde, hermano, domingo en la tarde, Señor Jesús. Si usted no está en el CP, yo nunca veo a alguien un domingo en la tarde, yo tengo ganas de ir a predicar el Evangelio. Domingo en la tarde usted ya quiere, después de una semana, ya quiere descansar, se acabó la semana, pero estos adolescentes, hermanos, solos. No hay un colportor en ese momento, pero aún están acompañando de cerca, siguiendo de cerca con transcripción, gritos de guerra y de repente comienzan a publicar fotos. Hermano, aquí estamos orando por las personas aquí en el Walmart. Fuimos a comprar una leche, unos huevos para la cena y estamos aquí orando por las personas. Ellos y sus padres, sus madres. Hermano, eso es algo maravilloso, hermanos. Hermano Pedro justamente ha hablado de esto. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia es para esto, es la plataforma, Señor Jesús. Gracias, alabado sea el nombre del Señor. Podemos seguir de cerca la palabra, aprovechar esta palabra de hecho, hermanos, hace la obra de Dios. Esta palabra de hecho traerá este ambiente que el hermano Pedro justamente está hablando y nos está mostrando, donde el Señor se siente a gusto. En un lugar donde él se siente a gusto. Amén. Una cosa muy agradable, lo que compartieron Cayo, muy agradable. No estamos envueltos en una institución religiosa, en una obra religiosa. Estamos siguiendo a un Dios vivo que habla con nosotros y que esa palabra que habla con nosotros tiene poder para ejecutar la propia obra de Dios. No depende de nuestra capacidad. No somos capaces de nada. Es solo seguir la palabra, amar la palabra y ser simple y humildes. Como esos adolescentes, esos jóvenes. Eso es lo que es agradable. Somos limitados por tiempo. No estamos consiguiendo hablar todo lo que queríamos.
Es algo tan agradable ver las cosas fluyendo. No estamos consiguiendo hablar todas las cosas. Los hermanos que nos acompañan. La obra de Dios está fluyendo por causa de la palabra de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Y está acabándose el tiempo. ¿Saben qué título puso? Le puse hasta la y la fe igualmente preciosa. Y ni entramos en eso. En verdad ya entramos, porque el apóstol Pedro nos habló una cosa que todos los que nos siguen quisiese que lo entendiesen. Esto no es teología, no es doctrina. El apóstol Pedro nos está queriendo mostrar lo siguiente. Cuando creemos en Jesús, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué es lo que obtenemos? Obtuvimos nuestra conversión, gané mi salvación, obtuve mi salvación, la vida eterna. Eso aún es muy teórico. ¿Qué es lo que de hecho obtuvimos cuando creemos? Obtuvimos la fe, y esa fe es todo lo que necesitamos para comenzar a explotar todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, toda su riqueza, toda su abundancia en la palabra, en la vida, en la naturaleza. Está en esa fe que obtuvimos cuando creímos. Eso es lo que estamos hablando acerca de esto. Estamos explorando tanta riqueza. Entonces aquí hablan. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Salvador Jesucristo una fe igual preciosa que la nuestra. ¿Tú crees en Jesús? Tú te convertiste para Jesús, a Jesús. Entonces tú obtuviste esta fe. Esa fe é a palavra usada no Antigo Testamento cuando Deus fez esta palabra obtuvieron. Es la palabra usada en el Antiguo Testamento cuando Dios el pueblo de Israel entrar en la buena tierra. Y conforme Él prometió, todas las 12 tribus y todas las familias, cada uno de ellos quedó con un poco de un pedazo de la buena tierra. Entonces esa palabra obtuvieron repartir por suerte. A cada uno le fue sorteado un terreno. Y esa tierra, antiguamente, cada tem que receber uma porção de igual valor. Para ser imparcial, cada uno tiene que recibir una porción de tierra de igual valor. Não, é pelo valor, quer dizer, no es por la medida. No es cuántos acres o hectáreas de tierra. Es por el valor. Es cuánto la tierra produce. Acá dice una fe igualmente preciosa. Acá nadie recibió una fe mayor que otra. Cada uno de nosotros recibimos el mismo valor, la misma fe en valor. Nadie puede reclamar. Solo que usted recibió la tierra que tiene potencial para que usted disfrute de todas las riquezas. No sé si me están entendiendo. Lo que Dios le dio a usted es un pedazo de tierra. Esa tierra es su fe. Su fe, de esa fe, puedes obtener abundancia de alimento, solo que depende de que trabajes. Entonces cada uno de nosotros recibió una tierra valiosa, pero conforme la trabaje, voy a obtener abundancia. ¿Por qué? ¿Qué es esa fe? Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante la vida y la piedad. En otras palabras, la tierra que tú tuviste te pueden conducir a todas las cosas. Y dice
respecto a la vida y a la piedad. Acá no dice respecto de que ya posees todo. Habla de que obtuviste la tierra, y te puede llevar allá, pero necesitas trabajar. En el versículo siguiente, por medio de las cuales nos han sido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De nuevo, acá vas a obtener grandes promesas, y si trabajas en esas promesas, vas a ser participante de la naturaleza divina. Él no te da de manos llenas, te da el potencial, te da esa tierra. En otras palabras, cuando Dios te dio ese pedazo de tierra, Él en verdad te dio ¿qué? Te dio todas las riquezas que esa tierra puede producir. Toneladas de trigo que puede producir, toneladas de soya, de cereales, aceite, uvas. Cuando te dio la tierra, en verdad te dio el potencial de producir todo eso. Ahora, ¿cómo es que vas a trabajar la tierra? Por la palabra. La palabra es dada igualmente para todos, pero cabe a cada uno de trabajar su buena tierra. Y trabajando la tierra, vas a recibir vida, piedad, y eso te va a hacer evolucionar adelante, a asociar a la fe virtud. Y no terminamos este mensaje, no dio el tiempo, pero para que usted entienda, todos los cristianos, todas las personas que creímos en el Señor Jesús, recibimos esa fe. Esa fe es de igual valor para todos. Cada uno la recibió del mismo valor. Pero ¿por qué algunos tienen una vida abundante? Porque trabajaron más. ¿Trabajaron en qué? En la palabra. Hoy, nuestros adolescentes pueden estar adelantados a muchos adultos porque han trabajado, han hecho transcripción, inmersión, anotación, han oído 2, 3 veces la palabra. Ellos pueden tener poca edad, pero están extrayendo mucho más riquezas que los adultos. Por eso nos cabe a cada uno de nosotros extraer riqueza. Extrayendo riqueza, la vida crece y al final de cuentas va a producir el amor de Dios. No conseguí llegar allí. El amor de Dios puede ser producido para nuestra edificación. Lamentablemente, a causa del tiempo, estamos un poco limitados, pero gracias llegamos hasta aquí, que es el tema de la live. Cada uno de ustedes comente algo sobre esto. Amén. Gracias al Señor porque la fe que el Señor nos dio ya necesita ser depositada en la palabra. Toqué mucho en ese punto. Cuando el hermano Pedro explicó un poco más en el mensaje varios versículos del Antiguo Testamento, mostrando las entregas de la repartición de las tierras. Y las tierras seguramente tienen características diferentes, tamaños diferentes. Pero no es cuestión del tamaño, es cuestión del valor. Todos nosotros recibimos la fe del Señor valiosa, con el mismo valor. Pero esta cuestión de la productividad es esto que es importante. ¿Por qué este hermano se produce más y por qué yo no? Porque me falta trabajar. Y hoy, gracias al Señor, el Señor nos dio todo. Y tenemos herramientas, tenemos todo para que nuestra tierra sea una tierra productiva, un modelo. Por ejemplo, nuestra comunión comenzó el viernes con el modelo de África, el modelo que está siendo utilizado en África. El Señor, hermano, ya nos los dio para nosotros en la obra. Es muy valioso que ejercitemos las herramientas que el Señor nos dio, amando la palabra, haciendo transcripción, invocando. Esto generará en nosotros esta fe más valiosa en nosotros y hará nuestra tierra productiva. Seguramente llevaremos a otros a que también tengan esta experiencia.
Qué valioso, qué precioso es lo que el Señor nos ha dado. Algo tan valioso. Debe ser triste, hermanos, si no aprovechamos esto, si no aprovechamos este privilegio que el Señor nos ha dado. Vamos a quedar más involucrados, vamos a involucrarnos más en su ciudad, en su región, tiene el CPEP. Vaya al PAC, pídale al Señor, Señor, trabaja en mi corazón. Señor, hazme productivo. Vaya y sirva a otro país. Venga a los Estados Unidos. Tierra grande, un país tan grande. Ven justamente aquí para el grupo del Amém. Senhor 2025. Jesus, aleluia. Involúcrese y Esse haga assunto que el trabalhar, Señor né? Muito prático, crezca né? en usted. O Senhor nos deu essa Gracias a Dios fé estamos viviendo esto. igualmente preciosa. Señor Jesús, E agora a diferença está em quem vai ese trabalhar asunto essa de palavra. trabajar es muy práctico. Então, El irmãos, não Señor precisamos ter nos dio caneta, esa fe não precisamos ter igualmente caderno, preciosa. né? Ahora la A gente tem diferencia acompanhado está muitos en quien irmãos, e a gente trabaja vê essa esa palabra. diferença na vida Necesitamos desses ter irmãos, né? esfero, Alegria, irmãos, cuaderno, paz, hemos acompañado a los né? hermanos Energia. y esta Nós diferencia temos que sentido hace, através dessa que prática crean los de hermanos, inculcar esa a palavra, alegría, paz, transcrever, escrever caneta, energía. papel, né? Inculcar a Esta palavra, la hemos recibido a través andar de com a esta folha de práctica de imersão, inculcar la né? palabra, Durante todo o dia. escribir Pedro falou também, tem con falado bastante bolígrafo, sobre con isso, né? Que a papel, presença do Senhor, inculcar la aonde está palabra. a Lleve presença con do usted Senhor? la Está hoja de na la palavra do inmersión Senhor. durante todo el día. Nós estamos Hermano andando Pedro ha todo dia hablado aí na mucho rua, sobre eso, que la né? Nós presencia del precisamos Señor, andar na ¿dónde está la presença do presencia del Senhor. Señor? Está en la A palabra presença del do Senhor Señor. está na palavra. Nosotros estamos andando Então, a folhinha todos da los días imersão en nos la ajuda calle, muito, né? estamos a Nós andar en tentamos la estar sempre presencia del trabalhando nessa Señor. terra, La inculcando a presencia del palavra, Señor né? está en la E palabra. uma outra coisa também que Entonces, foi la hoja de la que nós fomos inmersión nos muito ayuda ajudados também muchísimo nessa viagem. para estar siempre Eu vou trabajando falar esa rapidamente tierra. aqui, está aqui no ponto 3 da Y otra imersão. cosa, que Ele fala fuimos que o muy verbo ayudados en inculcar este é viaje. bitransitivo. Voy a hablar Ele transita entre rápidamente un duas punto pessoas. 3 de la inmersión, Não há como que praticar dice que el sozinho. verbo inculcar es un Precisamos verbo falar, admoestar e transitivo, ensinar que él uns aos transita outros. entre dos personas. Assim a No palavra hay como inculcada practicar é solos. gravada em nosso coração. É Necesitamos importante hablar, trabalhar na amonestar palavra. y A enseñarnos los terra é unos a los igualmente otros. preciosa. Así la palabra Produz a es mesma inculcada y coisa, mas o grabada fruto en nuestro depende de quem corazón. Es trabalha. importante Vamos trabajar en la trabalhar. palabra. La tierra es Irmãos, vale a igualmente pena, irmãos, preciosa. né? Por um lado, Produce lo a mismo, gente pero entra el na fruto palavra, inculca, depende de quien e por trabaja. outro lado, nós estamos aqui, Trabajemos. né? Nos Vale la ajudando pena, uns aos hermanos. outros, falando entre nós a palavra, seja Por nas un reuniões lado, da nosotros igreja, entramos en la né? palabra, E seja inculcamos também la nas palabra, ruas. y por el Quando a gente otro, encontra as estamos pessoas aquí nas ruas, que ayudándonos coisa los unos a los gostosa. otros, hablando entre Hoje nós estávamos nosotros numa viagem, en las reuniones paramos de la várias vezes ali iglesia para y en las calles tomar también, café, donde né? encontramos a Tomar um las personas cafezinho, en las vai calles, hermano. Esto es muy para tomar agradable. Y café, né? paramos varias Irmão, veces você durante encontra as el pessoas viaje ali e você começa a falar a palavra com para tomar un eles, café. né? Você vê o sorriso estampado na cara das pessoas, Paramos y né? tomamos un Eles café y recebem usted essa encuentra palavra a com las alegria. E quando personas ahí, comienza a hablar la ajuda uma palabra con pessoa, irmãos, com ellos. a palavra, Y usted ve você sente una aquela alegria, aquela sonrisa que queda salvação estampada nela, en a su pessoa, rostro. você também é Ellos ajudado, reciben esta palabra con né? alegría y Então, cuando quando usted você ayuda a una ensina, persona quando con la você palabra, fala, usted siente esa isso é uma alegría, aquella grande forma de você salvación, também aprender usted mais. también es ayudado. Então, irmãos, graças ao Cuando Senhor, né? usted Se a diferença está enseña, aqui em quem vai habla, trabalhar a terra, eu quero es trabalhar essa una terra. gran manera de Não que usted só na aprenda más. imersão, transcrição, Gracias mas al também Señor, falando hermanos. entre La, nós, la né? diferencia Falando está a en palavra quien entre nós. trabaja As esa tierra. pessoas que Yo estão quiero estradadas trabajar nas esa ruas, tierra, irmãos, no solo estão en la precisando inmersión, dessa palavra. transcripción, sino É o también evangelho do hablando reino. entre nosotros, Quantas vezes que nós hablando la encontramos palabra entre pessoas, nosotros. Las as pessoas personas falam assim, están mas en quem las que falou que calles, estava, ellas quem que falou para você que estava necesitan com esa problema? palabra, que es el Olha, evangelio del essa palavra reino. que você falou ¿Cuántas veces é justamente encontramos o que a eu las precisava. personas? Las personas nos Né? Então dicen, essa pero palavra faz a obra do ¿quién Senhor. le dijo a Né? usted que yo Então estaba con vamos problemas? praticar isso. Oiga, esa palabra que usted Vamos me ha procurar hablado fazer com es que lo que essa yo palavra habite no nosso necesitaba. coração, Esa mas ao palabra mesmo tempo, hace la obra del vamos fazer essa Señor. palavra sair. Vamos a Vamos practicar. falar uns aos outros, vamos ajudar as Vamos por un pessoas lado a também hacer que esa a ganhar palabra essa habite en palavra. nuestro corazón, pero al mismo Só tiempo para hagamos que esa palabra salga. Hablemos los unos con los otros, ayudemos a las personas a ganar esa o palabra. Julio tá aqui, ó. Foi o Julio Solo que para falou sobre inculcar é um verbo transitivo. Ele lembrou a gente de que transitivo significa um verbo que transita, né? Se não tiver Julio está duas aquí. pessoas, não tem como transitar. Él Então, inculcar dijo que inculcar es un verbo transitivo. né? Então, Si no hay aí, dos personas, no hay cómo transitar. bitransitivo. Para inculcar, Por que tiene que bitransitivo? tener Porque dos o personas. objetivo, né, Inculcar necesita alguien. tem um objeto Es direto bitransitivo. e objeto ¿Por qué es indireto. O bitransitivo? objeto direto é transmitir a palavra, objeto direto,
porque hay objeto directo e indirecto. Objeto directo es transmitir la palabra y objeto indirecto es transmitir la palabra en el corazón de las personas. Bitransitivo. ¿Y transmite qué? Transmite, graba la palabra. Graba la palabra. ¿Dónde? En el corazón. Para entender un poco, todo comenzó con Julio. Y gracias al Señor nos están acompañando varios cooperadores. Mauricio Fredson. Y olvidaron. Y trajeron a este querido compañero para que ore por nosotros. Y él promete que después de enero va a adelgazar. En enero voy a hacer una cirugía. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este live. Gracias por todo lo que el Señor está haciendo en toda su obra, principalmente aquí en los Estados Unidos. Continúa avanzando, Señor. Estamos dando desde este lugar, Señor. Esta es tu casa y tú te sientes a gusto. Y el Señor está aquí haciendo su voluntad, porque aquí su palabra es cumplida, porque aquí su palabra es escuchada, obedecida y practicada. Oh, Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Que el Señor pueda ver en nuestra generación. Queremos predicar el Evangelio del Reino, traer al Señor de regreso. Muchas gracias, Señor. Aleluya.